Bienvenidos al Club de la Ciencia. El Club de la Ciencia, el Miniclub de la Ciencia es un espectáculo de monólogos científicos y está organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Asturias, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo y la FECIT, que es la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. Hoy tenemos aquí un espectáculo pensado exclusivamente para vosotras y vosotros. 4 monólogos de aproximadamente 10 minutos cada uno, no os quejéis que nos vamos aquí a hacer estrujaros las meninges, ni muchísimo menos. Y además vuestros profes me han prometido que estos contenidos no entran en el examen, así que bien, vamos. Pero bueno, no me voy a enrollar, vamos a empezar con el primero de los monólogos y es un placer para mí contar con Germán Orizaola, que es investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Oviedo y del Instituto Mixto de Biodiversidad, que nos va a hablar de los caballos del infierno. Un fuerte aplauso para él, por favor. Yo creo que cuando os dijeron que iba a hablar de caballos del infierno os podíais imaginar algo como esto, ¿no? Pero no voy a hablar de esto, voy a hablar de estos caballos. Que estos caballos os suenan un poco más, son esos caballos que aparecen en las cuevas prehistóricas por todo el norte de España, por Francia, los caballos pequeños, cortos, con la melena muy corta, ¿no? Caballos de Tito Bustillo. Unos caballos que estuvieron durante toda la prehistoria por Europa, por Asia, por gran parte del mundo. Pero llegó un momento en que esos caballos desaparecieron. No se les volvió a ver, no se volvió a saber nada más de ellos. Todo el mundo pensaba que se habían extinguido, ¿no? Sabemos el problema de la extinción de las especies. Parecía que a esos caballos les había pasado lo mismo. Lo que pasa que mucho tiempo después, a finales de 1800, este señor, un militar polaco llamado Nikolai Przewalski, en una de esas expediciones que se hacían en aquellas épocas, en concreto una expedición por el centro de Asia, en Mongolia, en China, por todas esas regiones, fundamentalmente una zona de estepa, de grandes llanuras, se encontró ni más ni menos con algo que él no esperaba, que nadie esperaba, sobre todo que nadie esperaba en Europa, que fue con estos caballos. Estos caballos, que si os dais cuenta y los ponemos juntos, son el mismo caballo. Son ese caballo prehistórico que había desaparecido. No había desaparecido. Simplemente había quedado en un rincón del mundo, allí en Mongolia, en China, unos muy pocos caballos. ¿Qué pasó con esos caballos? Estaban allí, como digo, apartados del mundo. Después de que este hombre, Nikolai Przewalski, los descubriera, pasaron a llamarse caballos de Przewalski, con ese nombre tan raro, que parece que se pronuncia Przewalski. Estos caballos, como digo, un número muy pequeño, vivían en Mongolia, vivían en China, en las estepas. Pero, ¿qué pasó después de que Przewalski los redescubriera o los descubriera para el mundo occidental? Pues que siguieron cazándolos sobre todo para consumo en aquella zona. Muchos eran tan exóticos, un caballo prehistórico en el tiempo actual, muchos fueron capturados y fueron llevados a zoológicos. Eso hizo que alrededor de 1960 volviéramos a perderlos. No se volvió a ver ni un solo caballo en la naturaleza, desaparecieron, se extinguieron, por segunda vez. No se extinguieron del todo, pero como os decía, unos pocos quedaban en algunos zoológicos. Gracias a esos pocos que quedaron en zoológicos, gracias a exclusivamente 12 caballos de estos que quedaron, se consiguió que empezasen a criar en esos zoos, que la población empezase a aumentar. Llegó a ser posible incluso devolverlos otra vez a su ambiente natural, a Mongolia. Esta es una de las primeras liberaciones de caballos de Przewalski que hubo. Es decir, otra vez ese caballo volvía del infierno por segunda vez, volvía de la extinción por segunda vez, volvía a correr por las estepas de Asia. Ahora mismo tenemos alrededor de 2000 caballos de Przewalski, entre los que quedan en cautividad y los que quedan ya liberados en su ambiente natural. Pero el infierno al que yo os hablaba no es el infierno de la extinción primera prehistórica ni de la extinción segunda en Mongolia. El infierno al que yo me refería es a que estos caballos, uno de sus lugares donde viven actualmente, es ni más ni menos que Chernóbil. Y Chernóbil os sonará. Chernóbil es el sitio en Ucrania, un sitio desgraciadamente en mitad de una guerra actualmente, pero un sitio en el que ocurrió una de las mayores catástrofes nucleares de la historia, en 1986, hace 36 años. Esa zona, después de esa catástrofe, todo el mundo pensaba, todo el mundo se decía, incluso se sigue oyendo, que se iba a convertir en un desierto para la vida durante 20.000 años. Allí no iba a vivir nada. Una de las cosas que tiene la ciencia es que no se queda simplemente con esas predicciones, sino que vamos, estudiamos, investigamos
y nos damos cuenta que ahora mismo en Chernóbil, lejos de ser un lugar sin vida, viven los osos, viven los linces, los lobos, los urogallos. Y como os decía también, estos caballos, los caballos de Przewalski. Los caballos de Przewalski llegaron a Chernóbil en el año 1998, en el que liberaron a 30 ejemplares. Como veis, ahí están viviendo incluso algunas de las manadas justo debajo del reactor averiado. Para que veáis que no es ese desierto de vida, incluso justo debajo del reactor. Están por toda la zona, es una población que está en expansión, que estamos trabajando con ellos y que es uno de los grandes ejemplos del proceso de renaturalización, de vuelta a la vida de toda esta zona de Chernóbil. Cada vez hay más bosques, cada vez hay más animales. Esos animales han ido adaptándose a Chernóbil, han ido crían más que en ninguna otra parte del mundo y en la actualidad tenemos cerca de 200 caballos de Przewalski. La población original se ha multiplicado por 6, por 7, eso es lo que hay ahora mismo allá en Chernóbil. ¿Qué lección nos da todo esto? ¿Qué lección nos dan los caballos de Przewalski y sobre todo los caballos de Przewalski que viven en Chernóbil? Una lección muy importante, una lección de cómo funciona la ciencia. Yo creo que es la que me gustaría que os quedaseis vosotros. La ciencia no se queda simplemente, como os decía antes, con esas predicciones, ¿no? Con esa predicción que decía que Chernóbil iba a ser un desierto, que ahí no iba a haber vida. Lo que hacemos los científicos es ir a un sitio como Chernóbil, aplicar los métodos de trabajo de la ciencia, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho leer, mucho estudiar, mucho investigar, y haciendo eso llegamos a una cosa tan fascinante como revelar que lo que se suponía que iba a ser un desierto para la fauna y un desierto para estos caballos se ha convertido ni más ni menos que en el gran paraíso de los caballos salvajes. Esa es una de las magias de la ciencia. Gracias. Qué bien lo hace siempre Germán y qué cosas tan apasionantes nos cuenta. Es un sitio para hablar de ciencia, pero creo que es un momento para también manifestarnos a favor de la paz y pedir que todas las guerras se terminen, especialmente la UCA. Pero seguimos con más ciencia y seguimos con una investigadora que nos va a hablar de las neuronas de nuestro cerebro. Tenemos el placer de presentar hoy a Charo Fernández, que es investigadora del Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología, el CSIC, del CSIC. Un aplauso para ella. Bueno, buenos días. Yo estoy contentísima, pero contentísima de estar rodeada de tantísima gente joven, que a mí me encanta la gente joven. Y lo primero que os voy a decir es algo que os va a sorprender muchísimo, porque digo que me gusta mucho la gente joven y lo primero que os digo es que envejecer es una suerte. Y diréis, pues mis abuelos no me dicen lo mismo, porque siempre están que si los achaques, que si las pastillas, que si no sé qué. Entonces, es verdad que cuando uno envejece tiene una mayor probabilidad de tener una serie de enfermedades, que la probabilidad de tenerlas aumenta según vamos envejeciendo, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades neurodegenerativas. ¿Pero por qué digo yo esto de que es una suerte envejecer? Pues mirad, en este mapa que vamos a ver a continuación, me pasó. En este mapa nos explica por qué es una suerte envejecer. Es un mapa que hace la Organización Mundial de la Salud, en el que se muestra lo que se llama la esperanza de vida al nacer. ¿Esto qué quiere decir? Un niño que haya nacido, por ejemplo, en el año 2016, ¿qué probabilidad, a qué edad media va a llegar dependiendo del país en el que viva? Y esas edades se representan con un código de colores verdes. Entonces podéis ver que en España, en los países de Europa, de los alrededores de Europa, en sitios como Canadá o como Australia, el color verde es muy oscuro. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida es de más de 80 años. Mientras que hay una serie de países, sobre todo en el África Central, que el color verde, si os fijáis, es tan clarito que casi ni se nota que es verde. ¿Y por qué es? Pues porque la expectativa de vida en estos países, la expectativa de vida media, es como de unos 50 años de edad. Entonces yo creo que queda claro que es una suerte poder envejecer y que somos muy afortunados de vivir donde vivimos y poder llegar a esas edades. Pero ¿qué os quería contar yo? El segundo mensaje que os quiero dejar hoy, que lo que todos tenemos claro es que no es una cuestión de que vivamos muchos más años, sino de que vivamos bien, de que esos años que vamos a vivir de más, que los vivamos muy bien. Entonces, es muy importante, el segundo mensaje es que hay que cuidar mucho nuestro cerebro. El cerebro
es un órgano muy complejo, pero también tiene una característica, y es que es un órgano muy delicado, que hay que cuidarlo mucho. ¿Y por qué es tan delicado? Porque las células, que son las unidades básicas de funcionamiento del cerebro, que son las neuronas, son lo que se llama células postmitóticas. ¿Esto qué quiere decir? Que una neurona no es capaz de dividirse y dar lugar a otras dos neuronas. De tal manera que las neuronas con las que nacemos son las neuronas que tenemos para toda nuestra vida. Y si una neurona se muere, pues nos quedamos sin ella. Entonces, hace unos años hubo una serie de estudios que demostraron que existía una cosa que se llama la neurogénesis adulta. ¿Qué es la neurogénesis adulta? Es la capacidad de que un cerebro adulto pueda producir nuevas neuronas. Y si bien es verdad que esto en los roedores, en los ratones, está totalmente demostrado, aún hay mucha controversia entre la comunidad científica sobre si esto ocurre o no ocurre en los cerebros adultos de los humanos. Unos científicos dicen que sí, otros dicen que no, pero mientras se ponen de acuerdo o no, lo que está muy claro es que esas nuevas neuronas, de producirse, solo se producen en unos sitios muy concretos del cerebro y para hacer unas funciones muy concretas. Con lo que, en definitiva, el mensaje de que las neuronas con las que nacemos son las que tenemos para toda la vida sigue siendo muy, muy válido. Bueno, entonces, de todas las partes del cerebro, yo creo, he pensado que para vosotros la parte más interesante de hablar del cerebro es la corteza prefrontal, y ya veréis ahora por qué. Esta parte del cerebro evolucionó mucho según se fue evolucionando el ser humano y es, digamos, más grande proporcionalmente que en otros seres vivos. ¿Y qué hace esta parte del cerebro? Bueno, pues esta parte del cerebro lo que hace es modular y controlar la conducta de las personas. Y vamos a poner un ejemplo que vais a entender perfectamente lo que hace la corteza prefrontal. Los niños. La corteza prefrontal de los niños no ha acabado de desarrollarse todavía. Entonces, como sabéis, son malísimos modulando y controlando su conducta. Seguro que los que tenéis hermanos pequeños podéis recordar el día que el hermanito se tiró al suelo en medio de la calle porque quería un helado, o pintó la pared con un precioso dinosaurio ante el susto de papá y mamá al ver el dibujo en la pared. Esto es porque su corteza prefrontal no está desarrollada. ¿Qué tiene la corteza prefrontal para poder hacer estas funciones? Pues unas neuronas que se llaman neuronas planificadoras, que son capaces de usar la información previa y ver qué consecuencias va a tener. Otro ejemplo de los niños para entender esto de las neuronas planificadoras. El niño que va en el ascensor con la vecina del quinto y con sus papás. Y de repente le dice a la vecina: tienes muchísimas arrugas en la cara. Y claro, la vecina, un disgusto. Los padres, un cabreo tremendo porque le ha dicho eso a la vecina. ¿Por qué? Porque el niño no ha sido capaz de ver que si decía una serie de cosas, eso iba a tener una serie de consecuencias. Pero esto no es exclusivo de los niños, lo de tener problemas para modular y controlar la conducta. También le pasa a veces a los adultos. Los más jóvenes igual no sabéis el dicho, pero los profes seguro que se lo saben. Ese que dice que solo los niños y los borrachos, muy bien, veo que también os lo sabéis vosotros, dicen la verdad. ¿Y por qué pasa esto? A ver, vamos a pensar por qué los borrachos siempre dicen la verdad y no pueden controlar y modular su conducta. Pues la idea, obviamente, en un borracho adulto, su corteza prefrontal ya está formada, ya no hay un problema de que no esté desarrollada. Pero ¿qué pasa? Que el consumo de alcohol desconecta, es como si desenchufara la corteza prefrontal del resto del cerebro. Entonces, en el momento en el que uno consume alcohol, su corteza prefrontal no funciona y, por tanto, es muy difícil controlar y modular la conducta. En definitiva, esta parte del cerebro integra lo que sabemos, las emociones que tenemos, las motivaciones y las cosas que vamos a hacer. Y os pongo aquí una frase debajo para que veáis por qué os digo que la corteza prefrontal es una parte del cerebro muy importante en la época, en la edad en la que tenéis todos vosotros. Porque me va a permitir, una corteza prefrontal que funcione bien, me va a permitir planificar qué quiero ser de mayor,
qué pretendo hacer con mi vida y qué camino tengo que tomar para seguir eso. Y yo creo que eso es muy importante en la edad que tenéis. ¿Y qué es lo interesante? Pues estaba clarísimo que los niños tienen una corteza prefrontal que no está formada, ¿no? Pero no se sabía muy bien cuándo se deja de desarrollar la corteza prefrontal. Hasta que este estudio que se hizo en el año 2004 demostró que no era solo una cuestión de los niños, sino que hasta bien entrada la edad adulta, incluso hasta los 30 o 40 años, la corteza prefrontal sigue desarrollándose. Y, importante, la edad adolescente es una época crucial para el desarrollo de la corteza prefrontal. Entonces, mensaje final. ¿Qué quiero yo decirle a estas 600 y pico cortezas prefrontales en desarrollo, a las que aún les quedan 20 o 30 años de desarrollo de la corteza prefrontal? Esto os quiero contar. Lo primero, que tenéis que cuidaros mucho. Tenéis que cuidar vuestro cuerpo, vuestro cerebro, y comer bien, aunque no sea lo que más bueno está, hacer deporte, para que podáis ser unos adultos y unos ancianos que estén sanos y que puedan aprovechar esos años de más de esperanza de vida. La siguiente cosa que os quiero decir es que las drogas son malas, ¿vale? Entonces, esto yo creo que ya lo sabíais todos, ¿no? Que no os estoy descubriendo nada nuevo, ¿eh? Pero, ¿a que no os habían dicho una cosa? No os habían dicho que las drogas, aparte de ser malas para el funcionamiento del organismo, del cerebro y de otros muchos órganos, os van a impedir ser vosotros mismos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estáis en una edad en la que los próximos años van a ser muy importantes para definir qué queréis ser. Y cuando digo qué queréis ser, no me refiero a la profesión, que también es muy importante, sino a qué queréis ser vosotros como personas, cómo queréis relacionaros con los demás. Y para eso es súper importante que vuestra corteza prefrontal esté sana y esté perfectamente funcional. Y finalmente, para que esto no suene así como, mira, anda qué discursito nos está dando aquí esta mujer, también decir que es verdad que vuestra generación es muchísimo más consciente que lo éramos generaciones anteriores, de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente para nuestra salud. Eso sois vosotros muchísimo más conscientes de lo que éramos nosotros. Así que, por supuesto, cuidar el entorno en el que vivimos también va a ayudar a nuestra salud. La salud del entorno es nuestra salud. Y nada, esto es lo que os quería contar hoy, que os cuidéis mucho y que ya sabéis que una neurona es para siempre. Está muy bien, además, que Charo nos haya lanzado este capote a los más mayores diciendo que tenéis 30 años para seguir construyendo vuestra corteza prefrontal, porque nos da, bueno, cierto margen a nosotros también. Y que comer es muy importante. Lo acaba de decir Charo. Importante comer cosas sanas, pero ¿será también placentero comer cosas sanas? Lo averiguaremos con Héctor Tamés, del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, que habla de que comer es un placer. Sócrates, alguien infinitamente más inteligente de lo que yo lo llegaré a ser nunca, decía que la mejor salsa es el hambre. Una frase curiosa. La explicación de esto la tenemos en una de nuestras grandes obras de la literatura, en El Quijote, donde su mujer le decía a Sancho: la mejor salsa del mundo es el hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Pero mirad, Sancho, si por ventura os viéredes con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos. Que esto viene a ser como decir: qué bueno es el hambre, hace que toda la comida nos guste, pero casi mejor que pase hambre otro, que a mí me gusta comer. ¿Y por qué tenemos entonces esta relación con la comida? Voy a necesitar que me ayudéis un poco, porque a mí me queda ya un poco atrás esto del sentido del gusto, y creo que vosotros lo tenéis más reciente. Entonces, puede ser que os suenen a vosotros más esto de los sabores primarios. ¿Alguna idea os suena? ¿Qué os sugiere esto de los sabores? Dulce, salado, muy bien. Umami, estupendo. Más, quiero más. Amargo, perfecto. Ahí tenemos los sabores primarios. Dulce, salado, ácido, amargo y umami. Y seguro que además habéis visto esta imagen, en la que la lengua tiene distintas zonas de color, donde nos habían dicho que se percibían los sabores. Vamos a olvidarnos de la lengua de colores. Esto es un mito. Realmente toda la lengua percibe todos los sabores. Fue un error de una traducción, en el año 1901. Fijaos, vamos a quedarnos solamente con los sabores: dulce, salado, ácido, amargo y umami.
todavía esto sigue sin ser del todo verdad. Nos falta un sabor descubierto en el año 2015, un sabor bastante reciente, y es el conocido como oleogustus, el sabor por las cosas grasas, con lo cual realmente percibimos 6 sabores. Y con este mapa del sabor, seguro que también pensando os estáis dando cuenta que últimamente todas las recetas, todos los productos que podemos encontrar en la tienda, cada vez tienen como más ingredientes. Y encontramos recetas como estas. Seguro que la pizza con piña o incluso con plátano, muchos ya la habéis probado. El siguiente no es tan habitual. El bocata de chorizo con una crema de cacao, tipo nocilla, Nutella o similares. Otro no muy usual son las lentejas con mayonesa. Los gustos de uno pueden ser los ascos de otro. Y la última, que es una imagen mía, la última es una empanada que contiene dátiles, sabor dulce, contiene bacon, sabor salado y umami, y contiene además queso de cabra, con lo cual tenemos ácido y oleogustus, 5 de los 6 sabores. ¿Qué conseguimos al final con todos estos alimentos? Que, como os digo, para unos pueden ser una delicia y para otros un asco. Al final que la lengua se vuelva loca de tantos sabores, de tanta estimulación. Y en este punto, a mí me surgen dos preguntas, que por vuestras caras además veo que una es la que os estáis preguntando todos, que es, ¿por qué nos comemos los mocos? A mí me han pillado. Bueno, pues veréis, aunque lo estéis pensando, no nos comemos los mocos por su sabor, afortunadamente. Es una conducta muy habitual en el mundo animal, todos nuestros primos monos lo hacen. Y realmente esto sugiere bastantes dudas, este comportamiento desde el punto de vista de la psicología y de la sociología sobre todo. Y estudiándolo, 2 investigadores de la India recibieron en el año 2001 un premio Ig Nobel por su investigación sobre el comportamiento de los adolescentes con los mocos. Los premios Ig Nobel, por si no los conocéis, son un poco como los primos tontos de los premios Nobel. Premian investigaciones científicas reales, pero de dudosa aplicación en la sociedad. Entonces, ¿qué investigaron estas 2 personas? Ellos estudiaron cuántos adolescentes, primero, se sacaban un moco y vieron que era el 91%, la práctica totalidad de los que estáis aquí. ¿Cuántos se los comían? Y vieron que era el 8%, más o menos respecto de los que estáis aquí son unas 50 personas, y yo no quiero mirar a nadie. ¿Y con qué frecuencia hacían esto? ¿Con qué frecuencia tenían esta conducta? Al final, tanto de esta investigación como de muchas otras, concluimos que no hay un criterio científico universal respecto a deberíamos prohibir que la gente se coma los mocos o no. Supone algunos beneficios para la salud incluso y supone también algunos riesgos. Con lo cual, este es el momento, si queréis coger, llamad a casa, mamá, no me pongas plato de comida, que me ha dicho un científico que me puedo comer los mocos. Yo voy servido. Quien quiera, que lo haga. Mi único consejo es hacerlo solo con los vuestros. Y como os decía, otra pregunta que nos surge con todo esto del sabor, que es la siguiente. ¿Qué pasa con el picante? ¿Por qué nos gusta el picante? Lo primero de todo, efectivamente, muy buena esa del dolor. El picante no es un sabor, es una sensación. Es una sensación porque alimentos, como por ejemplo las guindillas, la cebolla o incluso el aceite de oliva, que los detectamos como picantes, no tienen nada en común entre ellos. Lo único que tienen en común es que estimulan unos receptores en la lengua de la temperatura, los ponen al rojo vivo. Nuestra lengua dice que arde. Eso, una vez llega al cerebro, se interpreta como dolor. Esos receptores empiezan a informar de dolor. Y ese dolor del picante lo que hace es que generemos una respuesta en forma de endorfinas. Y por fin llegamos al punto al que os quería traer, que es la química del placer. El placer en nuestro cuerpo tiene un nombre precioso, bellísimo, que es dopamina. Eso es lo que nuestro cuerpo entiende como placer, lo que el cerebro siente realmente. Y esa dopamina es resultado de las endorfinas, que os hablaba antes, las endorfinas que se generan en situaciones tan cotidianas como reír, enamorarnos, hacer deporte, o ver o probar comida que nos resulte suculenta, incluido el picante. Pues pasa algo bastante curioso con estas vías de placer, y es que en algunos alimentos encontramos algo llamado exorfinas, que para nuestro cuerpo es prácticamente indistinguible de nuestras propias endorfinas.
Y así, en alimentos como cereales, como el trigo o el arroz, la leche o las espinacas, hay sustancias de placer per se en el mismo alimento. Esto quiere decir que, aunque sé que a todos os encantan, aun suponiendo que pudiese haber alguien a quien no le gusten las espinacas, si las comiese, le generarían placer. Curioso, ¿verdad? Hace más de 2000 años, Sócrates, alguien infinitamente más inteligente de lo que yo lo llegaré a ser nunca, decía que la mejor salsa es el hambre. Yo prefiero traeros hoy palabras del gran filósofo chino Lin Yutang, quien decía que nuestras vidas no están en manos de los dioses, están en manos de nuestros cocineros. Muchas gracias. Y ahora, que espero haber conseguido abrir vuestro apetito, preparaos, porque viene el plato fuerte de la mañana. Os pido un fuertísimo aplauso para recibir a nuestra flamante presentadora, venida desde la Corredoria, desde el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, Teresa Valdés Solís. Bueno, qué placer. Tenéis la dopamina por todo lo alto, ¿eh? Yo vengo a contaros la historia de una foto. Una foto que cambió nuestras vidas. Una foto que es la prueba de uno de los actos más deshonestos de toda la historia de la ciencia. Yo sé que ahora todos tenemos la inmediatez en nuestros bolsillos, que para hacer una foto sacamos el móvil, disparamos 5, 10, 15 veces, miramos la que nos guste más, la mandamos por WhatsApp, Telegram, la subimos a redes sociales. Es, como os decía, completamente inmediato. Pero hasta hace pocos años esto no era así, sois conscientes. Probablemente vosotros sois la primera generación que tiene toda su vida perfectamente documentada en digital desde bien pequeños, ¿no? Los teléfonos móviles con cámaras decentes tienen 15 años, la edad que tenéis vosotros. Y entre 14 y 16, estáis ahí, ¿vale? Por ahí estaban los teléfonos móviles empezando a hacer furor y a ser algo común en nuestros bolsillos. La fotografía, además, ha sido muy importante para la historia de la ciencia. Y esta evolución de la fotografía en papel y de la fotografía que sacabas una, la llevabas a revelar y hasta la semana siguiente no la tenías, pues esta evolución también ha sido similar en el campo de la ciencia. Hemos pasado de equipos en los que teníamos unas placas fotográficas que teníamos que revelar y mirar con instrumentos de ampliación, con lupas y medir físicamente sobre estos, a otros equipos en los que todo es mucho más sencillo, las imágenes son digitales e incluso integran sistemas de análisis automáticos e informatizados que ya a partir de la imagen nos dicen exactamente qué es lo que tenemos ahí. Una de las técnicas que se ha aprovechado de esta evolución es la difracción de rayos X. Sé que todos sabemos lo que son los rayos X. Esta es la primera radiografía de la historia, la de la mano de la mujer de William Röntgen, que se llamaba Bertha. Y en una radiografía de rayos X lo que tenemos es una fuente de rayos X, un cuerpo, un brazo, una mano, la boca para hacernos los dientes, ¿no? Y un sistema que detecta qué parte de la radiación atraviesa nuestro cuerpo. En función de que atraviese más o menos y de la densidad de los tejidos vamos a tener imágenes más o menos claras. Pero estamos hablando aquí de difracción. Y la difracción es un poco diferente porque no nos interesa simplemente los rayos que atraviesan un cuerpo, sino que nos interesa cómo ese objeto cambia la dirección de esos rayos hacia distintos ángulos, y son esos ángulos los que nos interesan. Lo que obtenemos en este tipo de técnicas son imágenes como esta, que se llama... es que estaba dándole al dash donde no era. Como esta, que se llama patrón de difracción. Cuando tenemos un sólido ordenadito, con un cristal muy bien formado, los elementos químicos, como el bismuto, que cristaliza muy bien y tal, tenemos patrones de difracción que son buenos, nítidos y con los que se puede trabajar. Cuando me refiero a un sólido cristalino y ordenadito, pues es como estáis vosotros ahora, ¿no? Todos en vuestras sillas, a la misma distancia, con un orden estructural integrado, ¿no? Pues tenemos aquí algunos ejemplos. Pero la mayor parte de los compuestos que nos interesan no son así, son más parecidos a esto.
a un concierto más moderno, más de rock, en lo que la gente no guarda las distancias, no están ni siquiera todos en la vertical, ¿no? El problema es que cuando tenemos un sólido que es así, es muy difícil obtener una imagen como las que veíamos antes, obtenemos borrones y es muy difícil interpretarlas, pero a la vez estos sólidos pues a veces son mucho más interesantes. La foto protagonista de esta historia es esta, la foto 51, no la 49 y la 50, de ahí el nombre de la charla. La foto 51, esta foto fue la que lo cambió todo, porque en esta foto se podía ver. Esta es una foto de la doble hélice del ADN. A principios de los años 50, a finales de los 40, había un auténtico furor entre los científicos de todo el mundo por intentar desentrañar la estructura de esta molécula. Era una carrera contra reloj. Todos sabían que el primero que lo lograse entraría en los libros de historia. Había muchos investigadores involucrados, mucha gente que quería ser ese protagonista. Y uno de los centros que estaba involucrado en esta búsqueda era el King's College de Londres. Ahí había un gran número de investigadores que estaban haciendo ensayos y medidas y análisis sobre esta molécula, pero que tenían unos resultados que no servían para nada, unas fotos borrosas que no servían para nada. Pero pronto esto iba a cambiar, y iba a cambiar porque en 1951 se incorporó al King's College esta mujer, Rosalind Franklin. Rosalind llevaba 4 años trabajando en París con esta técnica de difracción de rayos X con unos materiales desordenados, unos materiales de carbono, pero no el grafito y el diamante, que los conocemos y que son ordenados y que dan menos guerra, sino carbones sin más, carbones como los que tenemos nosotros en Asturias. Ella había pasado 4 años mejorando las técnicas y mejorando los experimentos para poder obtener fotos nítidas y poder medir, y cuando llegó al King's College empezó a aplicar lo mismo, a modificar los equipos que tenían disponibles y a hacer fotos que merecían la pena. ¿Y tan importante es tener una foto que merezca la pena? Pues sí, porque antes de Rosalind Franklin tenían imágenes como esta, en la que no se ve nada. Dependiendo del contraste y sabiendo cómo tiene que ser, todavía podemos intuir un poco la estructura, pero claro, sobre esta foto no se puede medir. Y esto era lo que estaban consiguiendo. Rosalind Franklin, además, pues como todos los científicos, impartió conferencias en el King's College contando sus resultados preliminares, pero estos resultados preliminares que llegaron a Watson y Crick, sí, los mismos Watson y Crick que estudiáis en los libros de texto como descubridores del ADN, se vieron acompañados por 2 actuaciones, como os decía al principio, cuando menos deshonestas. Y los protagonistas de esas actuaciones deshonestas, podríamos llamarlo robo directamente, aunque fuera sin violencia, fueron estas 2 personas. Por un lado, Maurice Wilkins, que era un compañero de ella en el King's College con el que se llevaba fatal y que enseñó la foto 51 a Watson y Crick, y por otro, Max Perut, que después de una sesión de control en un comité al que pertenecía y que había visitado el King's College, compartió con Watson y Crick un informe de datos no publicados de Rosalind Franklin, donde describía todos los cálculos que había hecho a mano, afortunadamente ahora los hacen los ordenadores, para saber qué simetría tenía esa molécula. No es que lo diga yo, es que el propio Watson, en un libro que escribió años después, reconoció que esos datos no se los había proporcionado Rosalind. No solo la llamaba Rosy en aquel libro de forma bastante despectiva, sino que decía esto: Rosy, por supuesto, no nos dio directamente sus datos. Es más, nadie en King's College sabía que los teníamos. Blanco y en botella, ¿no? Leche. Rosalind Franklin era completamente capaz de llegar a las mismas conclusiones que Watson y Crick. De hecho, esta es su libreta de laboratorio y lo pone. Aquí pone foto 51, escribía bastante mal, y ahí pone doble hélice. ¿Qué pasó? Pues que Watson y Crick, cuando vieron la foto y tuvieron conocimiento de que Rosalind Franklin estaba en la carrera, ajustaron su modelo experimental a los datos de Rosalind Franklin y lo publicaron en Nature antes. Antes, estamos hablando de páginas antes. El artículo famoso de Nature, donde se describe la molécula de ADN como una doble hélice, de Watson y Crick, no tiene ni un dato experimental. Es una mera hipótesis. 2 artículos después estaban los datos experimentales de Rosalind Franklin y su estudiante Raymond Goude. En 1962, Watson, Crick y Wilkins compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina
por el descubrimiento de la estructura del ADN. No solo eso, sino que Max Perutz ese año ganó el premio Nobel de Química. Rosalind Franklin no estaba allí. Es verdad que había fallecido 4 años antes, pero también es verdad que en ese momento las normas de los Nobel no impedían premiar a personas que hubiesen fallecido. Watson y Crick no se acordaron de Rosalind Franklin ni de sus contribuciones. Solo Wilkins la recordó muy brevemente. Watson y Crick no recordaron a Rosalind Franklin. La Academia Sueca no valoró su trabajo, pero nosotros no debemos olvidarlo. Muchas gracias. Y ahora, por favor, vamos a recibir otra vez a los ponentes del club. Salid, por favor, a recibir de nuevo el aplauso de todos estos jóvenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los profes por apuntaros a estas actividades y hasta el año que viene.